tenido varias campañas investigando estas ventilas en la cuenca de Pescadero y en la cuenca de Guaymas. Para hacer este mapeo, utilizamos unas ecosondas que están instaladas bajo de los barcos transductores que emiten sonidos. Es como un ejemplo, digo, es quizás muy burdo para algunos académicos, pero eso es lo que es el principio, ¿no? Emitimos un sonido, rebota de un objeto y es registrado. Es lo mismo en un sistema de multi-haz, donde se emiten varios haces y regresan este rebote y se toma el tiempo y obtenemos nuestro, ya está funcionando, ¿sí? Obtenemos imágenes del fondo marino. Actualmente la tecnología que tenemos, pues nos permite ver no nomás el fondo marino, tener una idea del fondo marino, su relieve, al tener una buena cobertura, tener múltiples mediciones de las profundidades, pero también nos permite ver algunas anomalías acústicas en la columna de agua. Este es un cono de la emisión de este disparo y nos da obtenemos el relieve del lecho marino, como algunas emisiones o identificaciones de alguna señal que podría ser una pluma. Y entonces, pues ese es el principio que estamos teniendo, ¿no? Y aprovechando esta tecnología, pues queremos entender cómo podemos usar esta tecnología para asistir a los colegas en sus investigaciones de biogeoquímicas, tanto en los sedimentos del fondo marino como la columna de agua, ¿no? ¿Qué propiedades tienes? ¿Qué condiciones tiene? ¿Qué régimen existe en esos medios? Ok, entonces, por el momento nos vamos tanto al Golfo de México, como al margen occidental del Golfo de México, como al margen del Golfo de California, donde hemos obtenido muestras debido a inspecciones visuales cercano a estas ventilas. Esta fue una campaña realizada con los franceses a bordo del Atalante en 2010, una invitación que recibí de parte de la doctora Elba Escobar, y participamos en esta campaña en donde se fueron identificando estructuras de carbonatos autígenos en el lecho marino, algunas comunidades bentónicas aquí que teníamos y algunas alfombras de bacterias, igual que aquí, sobre estas estructuras que se forman alrededor de las ventilas. Bastante interesante para estimular para entender los procesos microbiológicos que ocurren a través de los sedimentos, a través de soluciones, fluidos que vienen provenientes del interior del estrato, alcanzan la superficie, continúan hacia arriba, y en ese proceso pues hay oxidación del carbono,
reducción del sulfato. Y hoy día estamos viendo que también algunos estudios están demostrando que hay una oxidación de una reducción de los carbones a través de la columna de agua. Discúlpenme, pero yo no soy bioquímico, soy geofísico y los procesos para explicarlos exactamente, mejor se los dejo a ustedes que saben más que yo, ¿sí? Y entonces voy a platicarles de estas expediciones marinas que hicimos en el margen occidental del Golfo de México, ¿sí? Y en particular en esta área, frente a Tamaulipas, donde identificamos algunas plumas, varias plumas, casi más de 50, y las pudimos identificar con esos levantamientos, haciendo unos apilamientos de los conos, en donde claramente vemos una emisión de gases o fluidos. Su naturaleza no la conocemos, la desconocemos totalmente. ¿Qué son? ¿Son gases? ¿Son fluidos? ¿Sí? ¿Qué tipo de composición tiene? Tampoco. Solamente tenemos unas imágenes acústicas. Este fue el estudio que realizamos en esta área. La dividimos, realizamos este estudio en 2015 y en 2016. Mapeamos toda esta parte donde obtuvimos una clara imagen de lo que es el relieve, la morfología del margen del margen continental al occidente, en el Golfo, en el occidente del Golfo. También nos dimos cuenta de su gran naturaleza, su deformación que está existiendo en la parte del talud debido al movimiento de las sales. Ahora, en eso, pues, con ese estudio empezamos a buscar plumas que nos indicaran dónde había sitios, estas plumas de esos fluidos ascendentes o gases, ¿sí? Y revisamos más de 200,000 conos para obtener una imagen donde podíamos identificar una y apilarlas. Las apilábamos en los mismos transectos, íbamos notando la evidencia de existencia en algunas veces, de plumas que llegaban hasta más de 1,000 metros del lecho marino. Las marcamos. Estas son todos los sitios donde ocurrieron estas, donde tuvimos evidencias o identificamos identificamos las plumas, todos estos sitios. En Perdido 1, que es este polígono, este bloque donde tenemos un relieve y donde hay unas estructuras muy interesantes en el relieve. Desafortunadamente en ese tiempo no contábamos con la capacidad de ver la columna de agua, ¿sí? Pero mientras teníamos una gran cantidad, veíamos que en el bloque de Perdido 1A, digo 2A, veíamos una mayor cantidad de estos lugares, de estas plumas, y nos llamaba la atención porque sí se alineaban en una zona donde había estructuras, diferencias, parecían como cuencas, ¿sí? Y también en esta van a notar que vemos una serie de puntitos azules. Estos son depresiones pequeñas. Con la resolución que tenemos en este mapa, que es representativo en los 20 por 20, una resolución espacial de 20 por 20 metros, podemos identificar varias de estas depresiones que se ven aquí. Las llamamos sinkholes. En la literatura geológica les llaman sinkhole y son depresiones, llegan a tener una profundidad de 2 o 3 metros de hundimiento. Entonces se alinean todas, la mayoría de ellas ocurren
ocurren cerca del quiebre de la plataforma con el talud. En esta parte, solo en esta parte, tuvimos evidencia de esos sinkholes, es claramente, los podemos observar. Nos llama la atención, no tienen una pluma asociada, pero nos llama la atención cómo es que pueden ocurrir estos sinkholes, estas estructuras pequeñas, ¿no? Que las notamos aquí. Bueno, como vemos aquí, mientras, les platico. Aquí en esta parte, vemos varios de estos pockmarks que le llamo, y varias pequeñas arrugas, ¿no? En el relieve cercano a la, ¿no? Bueno, para no demorarnos más, me voy a saltar y les enseñé, les mostré. En este caso, les voy a enseñar algunas plumas que observamos en el polígono 2A o el bloque 2A, que fue más claro. Tuvimos una buena identificación de plumas, tanto cerca del quiebre de la plataforma con el talud, como en el talud con el talud de medio, sí, sí, el central, donde vemos que inician las deformaciones del lecho marino debido al movimiento de sales, y vemos su lineamiento de algunas de ellas, y que cruzan en algunas muy interesantes, se alinean perpendicular al levantamiento. Entonces identificamos que varias de estas plumas podrían ser del mismo campo, ¿no? De Ventilas. Entonces les quería mostrar de todos estos, pues cómo fuimos observando estas plumas, identificándolas. Esta es una pluma que observamos en el cono, en el bloque perdido 2A. Es significativamente alta, tiene una altura de donde va el barco y observando. Estamos identificando la pluma, casi llega, si hay 1200 metros, esta es casi de más de 600 metros esa pluma. Y como las identificamos, vamos creando una nube de puntos que nos va a permitir darle seguimiento en forma en imágenes de 4D, o sea, en tiempo y en las tres coordenadas, ¿sí? En profundidad y en las dos direcciones. Y las podemos rotar y las podemos ver, tener otra imagen más. También tratamos de ver que si estas plumas estaban asociadas, este mapeo, estaban asociados a alguno de las estructuras del relieve, ¿sí? Es, por ejemplo, este perfil 23 que corre en esta forma, que es a lo largo de esto. Observamos estructuras, notamos que hay abajo del lecho marino, notamos que hay una capa transparente, muy probable saturada de algunos tipos, pero lo más interesante fue este reflector que venía aquí y decíamos, ese reflector es posiblemente un BSR, o sea, un Boson Simulator Ray. Digo, pero está muy cercano. Déjame ver, lo exploramos más. Y cuando exploramos más y fuimos más, este reflector se encima. Eso es un reflector causado por la situación de equilibrio. Es un reflejo de hidratos de metano, ¿sí? Y por eso tienen una impedancia mayor, ¿sí? Lo vemos con reflexión mayor, y es indicador de que existen en estas zonas metano, ¿sí? Gas metano en esta zona, y que es liberado en estas zonas donde hay estos sinkholes, ¿sí? O, o pockmarks. Ay, a ver. Entonces tenemos estos,
varios de estos puntos podemos, girarlos, ver ahí la pluma, ver cómo la estructura en 3D, cómo es, dónde hay que está correlacionado a alguna estructura. Usamos también cartas de pendientes que Carmen elaboró, ¿sí? Para identificar estas estructuras, si tenemos algunas pendientes muy abruptas, o sea, pendientes debido a escarpes en las estructuras debido al movimiento de las sales. Identificamos las plumas a través de estos apilamientos, una gran zona de este escape, estos fluidos ascendentes. Otro más ejemplo que tengo para ustedes, y también en la parte de perdidos 12 más hacia el sur, también otro, ya en el talud medio, identificamos otras plumas aquí, claramente, que llegan hasta más de mayor altura, ¿sí? Y revisamos el relieve donde vemos evidencias de estos BCRs y también las estructuras, ¿no? Vemos grábenes, pequeños fallamientos, que pueden ser lugares donde escapa, como aquí ocurrió, escapan estos fluidos del subsuelo, ¿no? Aquí tenemos ya mi pregunta, ¿no? ¿Qué oportunidad tenemos para estudiar los procesos bioquímicos asociados a estas plumas, ¿no? Es algo que creo que podemos colaborar para entender esos, ¿no? Particularmente en estas áreas donde pocos estudios han llevado a cabo, ¿sí? Y pues son de relevancia, ¿no? Lo podemos realizar con nuestros barcos o con el justo cierre. Ese barco no cuenta con un posicionamiento dinámico, pero es un reto, ¿no? Tenemos ese reto allí de poder muestrear estas zonas, ¿no? O estas zonas donde ocurren todos estos. Eso es un error, ¿eh? Es en relación a estas. Eh, es un reto, ¿no? Y qué podemos sacar, ¿no? De este mapeo, ¿no? Identificamos sitios, sabemos que hay plumas, no sabemos si son temporales o permanentes, ¿sí? No tenemos una temporalidad evidencias de una temporalidad, solo si fuéramos otra vez una campaña que dudo, está muy cerca de Estados Unidos, y muy lejos de Tuxpan, esta área, ¿no? De estas Pockmark parece como una esponja, ¿no? Los colores son las profundidades, es cerca del quiebre el quiebre entre la plataforma y el talud. Se va acercando y vemos varios de estos pockmarks aquí de buen tamaño. Lo más sorprendente es que muchas de estas estructuras, depresiones, no ocurren, con excepción de estas, ocurren con un rasgo de un fallamiento debido al movimiento de masa pero en otros no vemos una estructura asociada a ellas, ¿sí? Entonces, pues tiene su interés, también un poquito más profundo vemos estos pockmarks, ¿sí? En la profunda, pero no muy alejado del quiebre. Ok, no, ahora nos vamos al Golfo de California, ¿sí? En donde tuvimos unas expediciones en Guaymas y en Pescadero. Hemos estado mapeando, colaborando con franceses, con alemanes, con colegas de Estados Unidos, ¿sí? Hemos estado participando allí, investigando tanto estos sitios, estas ventilas en Guaymas, particularmente con un mayor enfoque en Guaymas que en Pescadero, ¿no? Entonces, pues les quería compartir algunos de los estudios que hemos realizado, el mapeo que hemos realizado en esta zona
en particular el enfoque en las ventilas, ¿sí? Y no nomás las ventilas, sino también pues, evidencias de algunas plumas asociadas a estas estructuras y el enfoque de tratar de entender los procesos bioquímicos alrededor de estas estructuras que se forman, ¿sí? Que forman estas estructuras en el fondo marino, que alimentan estas eh, alfombras de bacterianas o estas comunidades quimiosintéticas o forman estas carbonatos autígenos en la región, ¿no? Eh, y entonces, varias de estas expediciones que hicimos en los últimos años, que se han hecho con colaboración nuestra en 2016 y 2018 con el Atlantis, estudiando estas cuencas en particular las ventilas que están en el Graben sur de la cuenca de Guaymas y en el Graben norte, donde hay algunos estructuras alejadas del rifting que ocurren y se ve que la naturaleza de ellos es algo que se ha originado en los márgenes, ¿no? Estos estudios se han hecho tanto en estos años como también una campaña que hicimos a bordo que Carmen participó en una campaña y asistió en el mapeo de tanto de las cuencas, en la cuenca de Guaymas como en el margen de Sonora. Y obtuvimos todo esto es datos nuestros, ese levantamiento es, es de la UNAM, ¿sí? Lo hemos hecho con los equipos de la universidad, con el mapeo intenso en varios años para que pudiéramos proveer esta información a los colegas y nos concentráramos en estos sitios de ventilación. Ahí sí están las cartas que generamos en el LUCO, ¿no? De la ventila y los estudios que realizamos en en la última, como ve la forma sombreada, en gris, que muestra aquí, son las áreas que este crucero a bordo del Atlantis, dirigido por la doctora Samantha Joy de la Universidad de Georgia, que nos invitó, ha estado mapeando y mapeó con el submarino y con el Sentry, el sistema es un vehículo autónomo operado remotamente, ¿sí? Y, y mapearon esta zona y como ustedes ven es todo el margen de Sonora, se mapearon. Y con mayor detalle, ¿no? Tuvimos eh, se mapeó las estructuras, todas las estructuras en las estructuras pequeñas, tiene una resolución de 1 metro, el DTM que se generó, tiene una resolución espacial de 3 por 3 metros, o sea, bastante fino para poder identificar todas estas estructuras y así planear la, las, cada una de las sumergidas tanto del vehículo autónomo como del submarino Alvin, ¿no? Que visitó algunas de esas estructuras. Les muestro en el margen de Sonora, se visitó la cuenca de Satélite, en donde encontramos un gran número de plumas. Ya sabíamos desde casi a finales de los 70 que existían plumas, ¿no? Había una gran emisión de, de gases o fluidos que se escapaban en esta cuenca que es como un pull apart basin. Esto es parte de la eh, eh, Guaymas Fracture Zone, ¿no? Es una transformada, enlongada y eso es lo que crea esto.
y aquí es lo que queda de la fractura de esta transformada, ¿sí? En la cuenca de Guaymas. O sea, y que aquí tenemos otro video, a ver si lo puedo accionar. Ahí está la cuenca, ¿no? Esta es la parte de la cuenca y este ya es el fósil, es el rasgo que deja en donde el margen de Sonora con la cuenca se está desgranando, ¿no? La podemos ver, pero aquí se forma este pull apart basin, donde están saliendo todas esas plumas, ¿no? Se están elevando, un gran número, ¿no? Y se presume que la gran mayoría es de fluidos que vienen de la cuenca, ¿no? Fluidos que vienen debido al proceso que ocurre en esta zona que es bastante caliente, que se está formando formando un nuevo océano, y entonces muchos de estos, vean ahí cómo se forma, cómo se desgaja la plataforma, y esta es parte del abanico del río Guaymas, digo, el río Yaqui, perdón, ¿eh? Entonces, en 2015 nos invitaron a mi grupo de estudiantes y mi grupo de estudiantes. Estábamos apenas formando el LUCO y nos invitaron los alemanes a participar en una campaña sísmica, de reflexión sísmica y geológica. Iban a tomar muchas muestras y pues afortunadamente tuvimos un gran descubrimiento. Eh, Encontramos una cordillera aquí en esta zona, a lo largo de estas fracturas que tenemos. Este es el Graben que está al norte de Guaymas. Es el Graben. Se ha mapeado y no se han encontrado pocas estructuras dentro del Graben, pero aquí ocurre bien interesante que vemos un número de montículos, como una sierra, ¿sí? Y vemos que esta sierra aquí con el mapeo del sísmico, de reflexión sísmica, vemos que existe este montículo, ¿no? Que se sube aquí, afortunadamente lo cruzamos, nos llama la atención, vemos que abajo de él la sedimentación es caótica, ¿sí? Cuando aquí al lado están los sedimentos bien estratificados. Entonces hay una emisión, vemos que hay una emisión de gases, de fluidos de gran magnitud. Se hicieron unas inmersiones de equipos, uno a través de un CTT con posicionamiento y video, una góndola que se llama Hyvis bajó aquí y visitó y tomó mediciones de temperaturas en donde la temperatura normal alrededor de esto es de casi de 3 grados centígrados. Aquí encontró temperaturas mayores hasta de 12, y eso que no se acercaban mucho a estas estructuras, porque esto era una gran emisión de estos fluidos que no nos permitían acercarnos mucho, ¿no? Aquí vemos cómo tuvimos que se controlaron estos instrumentos y visitaron. Desafortunadamente, la góndola al segundo bajada nos falló, ¿sí? Mecánicamente tuvo electrónico, más que mecánica, un problema, ¿sí? Y, y esa es la interpretación, ¿no? Resultado de esta investigación que tuvimos, en donde tratamos de explicar por qué tenemos esta dorsal y qué pasa. Se tomaron muestras químicas, se tomaron muestras biológicas, se hicieron análisis de temperatura, se identificaron que estas plumas eran altamente ricas en helio, ¿sí? Cosa que pues nos indica que viene su fuente
es de estos de minerales y todo eso, pues vienen del magma que está en el manto, ¿no? Algunas evidencias pues, con la sísmica de estas intrusiones recientes que ocurren, viejas, también entendemos el proceso de que por en esta parte de que los sedimentos están estratificados y también son más maduros que los superiores y eso es, pues la sedimentación ha continuado y ha habido movilización del carbono y del radón hacia la superficie, ¿no? Y siendo escapados allí. Era increíble esta pluma cuando la observamos de la góndola. Era una gran emisión y fue un hallazgo y se publicó, ¿no? Se publicó en Geology sus resultados y si alguien tiene interés está la publicación, ¿no? De Bernard, Christian Bernard de Geomar, de Geomar. Mientras aquí está Carmen sentada, hace horas y horas tenía que estar ahí pendiente porque no dejan están operando el Sebastian en el fondo marino todo el día y entonces están haciendo inspecciones totalmente. Y en ese estudio pues obtuvimos muestras muy interesantes, imágenes y muy interesantes. Este es casi como un espejo, ¿sí? Debido a las grandes, se tomaron muestras y temperaturas de casi de 220, 240 grados, ¿sí? Alrededor que estábamos de 3, 4 grados Celsius, una gran cantidad de organismos que crecen alrededor de este medio, lo podemos observar, ¿sí? Entonces, fue una gran experiencia, nos dio, pues, poder entender un poquito más cómo estos hidratos o estos fluidos o estos minerales, cómo interactúan con los, cómo hay diversidad de interacciones entre organismos, ¿no? En esta región, a esas grandes profundidades. Pues bueno, tenemos todas esas información que hacemos ahí en el Luco o en el barco, el procesado de estos datos hidroacústicos, pues es la intención de facilitar el muestreo, para que hagan decisiones más acertadas donde quieren obtener estas muestras, ¿no? Precisamente dónde bajar, porque no es tan fácil bajar un equipo, un robot remoto y andar buscando esas pequeñas estructuras y dónde cada vez es más difícil, ¿no? A dónde tomar una colecta de muestras, ¿no? Y la última campaña que participamos fue a bordo del Atlantis este año, en abril, ¿sí? Y se usaron el submarino Alvin y se usó ese sumergible remoto, ¿sí? Autónomo, para inspeccionar el pescadero y la cuenca de Guaymas. Y también el margen de Sonora, ¿no? En donde obtuvimos las muestras, las plumas que les enseñé que las numerosas plumas que tenía el margen en la cuenca de satélite. Se hizo un detallado mapeo en esa zona, se requería porque los equipos. Tengo entendido que el Alvin a partir de este año ya va a estar decomisionado, o sea, no vamos a tener submarino sumergible. Los científicos solo contarán con equipos remotos, ROVs y este equipo de Sentry que se puso caprichoso y al final no nos impidió obtener más datos más cercanos, de mejor resolución. Pero aquí tengo otras, particular un ejemplo en Big Paoda, notamos
esta estructura de mayor interés. Vimos en el cono acústico esta pluma, era de buen tamaño y nos llamaba la atención. El trabajo de Carmen se dedicó como 4 o 5 meses a poder integrar estas imágenes donde vemos la altura de casi de 1200 metros de esta pluma. Sí, cerca de Big Paoda, allí sale, su emisión y se está estudiando, ¿no? Se tomaron muestras, diseñaron una forma usando esta información para acercarse a la pluma y tomar muestras, ¿no? De agua con las propiedades químicas de la pluma y están viendo que si hay una reducción de metano o de emisión de carbono en la columna de agua. Se está estudiando eso hoy día, ¿sí? También fueron a visitar las ventilas en la cuenca del sur de Pescadero, ¿sí? El Monterrey Bay Research Institute y el CICES han estado mapeando esta zona eh, eh, hace unos 2 o 3 años y encontraron un gran número de estructuras, pequeñas estructuras en la cuenca sur de Pescadero y pues el, el Atlántico con el Alvin iban a pasar ahí y Carmen tuvo la gran experiencia de bajar y visitar una de ellas, mapearla, ¿sí? Es de las pocas personas, investigadoras mexicanas que han tenido la oportunidad de estar bajar en un sumergible, ¿sí? Y visitaron. Datos de esto que obtuvieron todavía no se publican, fueron muy limitados. Entonces, también estos estudios nos han estado aportando estos mapeos, ¿no? A descubrir emanaciones naturales de hidrocarburos en la cuenca de Guaymas a mayor distancia, ¿no? Más alejados, no solo dentro del RIF, sino a una mayor distancia, ¿no? En donde se han podido obtener todas estas muestras, ¿no? Y pues aquí es donde me gustaría a ustedes compartir, ¿no? ¿Cómo podemos muestrear con nuestras infraestructura, con nuestro equipo, con nuestros barcos, sabiendo nuestras limitaciones, ¿no? Recursos, yo sé que nos faltan recursos, pero yo creo que sí tenemos formas, dar continuidad a este mapeo para asistir a los biogeoquímicos a llevar sus estudios, ¿sí? Podemos hacer algo como lo que hicieron los alemanes con una góndola en Black Smoker. ¿Podemos hacerlo? Yo creo que sí. Déjenme platicarles de la góndola esta de Eves. Es una góndola que está suspendida, que baja hasta 5,000 o 6,000 metros, va suspendida, es de manufactura inglesa, es bajado, ¿sí? Del barco, cuenta con una gran cantidad, creo que 60, tiene capacidad para ponerle 60 sensores, eh, tiene aquí una draga de quijada, se abre y se cierra, colecta, tiene unas propelas que le permite moverse libremente hasta 5 metros y también tiene cámaras que nos permiten revisar el fondo, la colecta de las muestras, ¿no? Ok, les muestro la góndola, cómo opera, ¿sí? Cómo obtiene y qué imágenes obtuvimos en esa campaña de 2015 a bordo del SONE. Sí, ahí baja
La góndola es con un cable de fibra óptica con una capacidad de carga de 4 toneladas. Todo depende del cable, ¿no? Y la profundidad que baja. Eh, opera. Vamos a... Tienes rápidamente. Está la operación en un cuarto de operación donde no sé si notan ahí, conocen esta es la Black Smoker. Visitamos el Black y es como lo pensamos yo que la habíamos pegado al fondo, pero no era la cantidad de emisión. Aquí está la chimenea, aquí está otra chimenea, ¿sí? Durante esa visita, ¿sí? Y esta es la ficha técnica de esta góndola, ¿no? Es una góndola, tiene 4 pequeñas propelas que nos permite tener giros. Aquí quizás las pueda identificar difícilmente, ¿sí? Las permite. Tiene 3 sistemas de cámaras, tiene una draga con quijada, un brazo y caja para muestreo, que se me olvidó comentárselos, ¿sí? Requiere un malacate dinámico con cable óptico, un sistema de posicionamiento, ambos para la góndola y el barco, ¿sí? Entonces, pues esas son las estructuras, ¿no? Y pues yo les agradezco mucho que me hayan escuchado y pues vamos a pensar, ¿no? Cómo podemos colaborar, cómo podemos apoyarlos a ustedes usando el laboratorio, el LUCO, en qué forma podemos asistirlos para que puedan desarrollar sus investigaciones. Ok, pasamos entonces a esta sesión de preguntas y respuestas. Vamos primero con aquí en el auditorio, porque sí tenemos varias en el chat, de personas inclusive que se tuvieron que retirar, pero las dejaron ahí en el chat. Aquí tenemos algún comentario, pregunta, duda. ¿Sí? Eric. Voy. Sí, Gracias, Denise. Gracias, doctor. Muy interesante la presentación, las imágenes muy motivadoras. ¿Sería posible explotar comercialmente esos gases que emanan del fondo marino? Yo creo que sí. Hay interés, ¿no? Hay interés ecológico, ¿sí? Para el desarrollo de la industria petrolera, ¿sí? Pero también, ¿no? De poder entender un poquito más de los procesos, ¿no? Y qué hay alrededor de esas ventilas, ¿no? Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Tenemos las ventilas, no sabemos cuánto tiempo van a estar activas, vemos evidencias de que, de estos pockmarks que nomás quedan ahí, cómo ocurrieron, ¿no? Si fueron fluidos o gases, sí, yo creo que sí tiene interés por la parte de impacto ambiental, ¿no? Y conocer si alguna de esas estructuras tenemos chapopoteras naturales, ¿no? Si ocurren chapopoteras en esa zona. Durante el proyecto de SICOM tuvimos una investigación de hacer parte de otro grupo que estaba encargado de la parte ecológica de mapear una chapopotera un poquito más hacia el sur. Teníamos datos y se los entregamos. Desafortunadamente, no tuvimos datos de la columna de agua para poderlos apoyar, pero sí teníamos datos de las estructuras y del relieve en el fondo. Entonces, pues sí, es un riesgo, ¿no? Ese tipo de trabajo. Puede pasar lo de la Usumacinta, de la plataforma de Usumacinta, de estar instalando una plataforma sobre una burbuja de gas, ¿sí? Muy cercana a la superficie. Gracias, doctor. Sí tenemos otra, sí, doctora. Un segundito. Bueno, mi pregunta es,
primero, ¿habrá diferencias en los fluidos que se encontraron en el Golfo de México y en los del Golfo de California? Primero habría que ver la firma de esos fluidos, ¿no? Para saber si se pueden explotar o no, o no. No, Y yo luego de también, acuerdo. bueno, qué bonita imagen mostraste del pulpo. ¿Qué tipo de organismos van a estar cerca de esas estructuras, no? Doctora, yo no soy biólogo. No, pero me refiero que para ver si si es interesante comercializar, explotar o eso, también tendrían que ver qué tipo de organismos y qué biodiversidad hay ahí antes de echarla a perder, ¿no? Digo, por explotar las cosas, no sé. Claro, claro, digo, si no conocemos es un riesgo, ¿no? Vamos a tomar un gran riesgo, ¿no? Si lo debemos alterar o no. Yo pienso que pues, es por eso estamos investigando, ¿no? Tenemos que conocer la firma, ¿no? De esos fluidos. ¿Cómo los podemos conocer? Porque no es tan fácil, ¿no? Veo una pluma, ahorita la veo fija, pero en un barco que no tiene posicionamiento dinámico, ¿cómo podemos muestrear eso en la columna de agua? O si así es de difícil en el lecho marino, poder tener una muestra. Digo, podemos bajar un equipo y pues, ustedes tienen la gran experiencia, ¿no? De todas las dragas que bajan y colectan sedimentos y ven qué difícil es, ¿no? Darle el punto exacto, ¿no? Sí, no es tan fácil, ¿no? Ya bajar 2000 metros ya no es lo mismo, ¿no? Si hay deriva del barco, regularmente el barco deja de tener activos sus propelas, entonces tenemos una deriva. Pero yo creo que sí podemos, para mi punto de vista, sí podemos estar pensando en algo, una cóndula de esa naturaleza, en donde que nosotros podamos controlar. Hay, afortunadamente, ese de los pocos institutos que conozco que tienen técnicos instrumentistas, ¿sí? Tienen dos, los pueden aprovechar para eso, ¿no? Para desarrollar ese tipo de instrumentos, ¿no? Que ya no estamos para lanzar equipos sin haber reconocido el terreno, ¿sí? Necesitamos reconocer el terreno antes de aventurarnos. Por cada día es más caro usar el barco, ¿no? El diésel sube, ¿sí? El precio del diésel sube. Listo. Gracias, doctora. En lo que, bueno, alguien más pregunta por acá, tenemos en el chat, más que lo voy a tener que leer acá, Doc, porque como no tenemos las pantallas, la leo desde acá. ¿Me puedes abrir el chat, Nacho? ¿Qué dice? Ok, tenemos una ay, perdón, no sé bien cuál será el nombre, solo veo, sí, bueno, solo veo el apellido de Millán. Dice, las plumas de agua pueden biorrepoblar de organismos benéficos las costas del Golfo que han sido dañadas por los derrames de petróleo causadas por la extracción. Otra vez. Las plumas pueden. Oh, a ver, si puedes bajarle para ver las otras dos. Porque también, bueno, se suma a otra que comenta, doctor. El escape de fluidos, metano y demás elementos de las termas está directamente relacionado con la exploración de yacimientos profundos. Quién sabe hasta que veamos la firma, ¿no? Y como dice la doctora, sí, hasta que veamos la firma, ¿no? Posiblemente relacionados, posiblemente no. Hasta que tengamos muestras, podemos contestar esa pregunta. Ok. Ok. Doctor, ¿quiere que repita la primera? Sí. Ok, Por favor. ¿la pones de nuevo, por favor? La primera dice, las plumas de agua pueden biorrepoblar de organismos benéficos las costas del Golfo que han sido dañadas por los derrames de petróleo causadas por la extracción. Plumas de agua, no. Solo no sé si se refiere a una pluma de agua que de un manantial en la costa. Pueden remediar, pues
es un contribuyente, ¿no? Y me pongo a pensar que está contribuyendo al medio, ¿no? Pero como remediarlo lo veo muy difícil, ¿no? Descargamos unas grandes cantidades de agua de no muy buena calidad al mar y alteramos el alrededor, ¿no? Eh, yo no sé esas plumas de agua, ¿a qué se refiere? Esa es la pregunta, ¿no? Que pues yo estoy pensando que estas plumas son de gases, ¿no? O de fluidos de hidrocarburos. Para que puedan ascender, pues tiene que ser mucho de aceites, ¿no? Algo ligero para que puedan tener esa buoyancia hacia arriba, ¿no? Sí, la verdad que no le puedo contestar esa pregunta, ¿no? No se preocupe. Ya nada más la última, la doctora, bueno, de aquí del chat, la doctora Elba Escobar dice muchas felicidades, Carlos, qué bien se refleja el frente que ocurre en el reborde continental, que ha cambiado con el cambio del nivel del mar, y el flujo de carbono particulado depositado en el sedimento, ahora un almacén de hidrocarburos e hidratos que dejan los pockmarks a liberarse con el calentamiento. Es nada más un comentario, doctor. Muchas Ok. gracias, Elba. No sé si tenemos algún otro comentario, pregunta aquí en el auditorio. No, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Pues muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su ponencia. Gracias a todos.